Así. Vale. Bueno, pues Pascual, os saludo a todos y a todas. Bueno, Pascual ya me ha presentado. Bueno, decir que soy del grupo Gaston Coutet, de la Federación Anarquista Francófona, y también soy miembro de la FNLP, Federación Nacional del Libre Pensamiento. Bueno, pues digamos que todos los anarquistas somos por definición libre pensadores, ¿no? Pero no todos los libres pensadores son anarquistas, hay de todo, ¿no? Y precisamente agradezco a la FNLP la confianza que me ha otorgado al confiarme este dossier, sabiendo perfectamente que iba a ser un homenaje a la España rojinegra, ¿no? Y bueno, pues en un primer momento esta revista es un trimestral de la Federación de Libre Pensamiento francés. Este trimestral es un trimestral en blanco y negro, salvo la cubierta. Os lo digo para que veáis la diferencia luego con la edición española, ¿no? Es trimestral y es temática. Muchas veces por países, Italia, tal país. Y en el programa estaba programada la España rojinegra. En un principio no sé bien quién se iba a encargar de este dossier, la verdad, porque yo no formo parte de la junta directiva, ¿no? Pero durante un intercambio, pues hablando de CNT con ellos, etcétera, me dicen, oye, Mónica, pero deberías ser tú la que te encargues de este dossier. Me han planteado, o sea, me lo han propuesto, y yo he aceptado, pero como no quiero luego problemas, he dicho, bueno, yo acepto, pero tenéis que saber cómo lo voy a hacer, o se acepta o no se acepta, y yo pues nada, me retiro, ¿no? Entonces lo primero es que claramente les he dicho que yo me lo planteaba como una historia de los rojinegros por los rojinegros. Es decir, que en Francia hay mucha ignorancia sobre el tema, muchos malentendidos, muchas confusiones, muchos prejuicios y visiones muy superficiales y sobre todo un punto de vista muy externo, que es lo que también Juan Pablo dice en su prólogo. Y entonces yo desde el primer momento me planteé que fueran artículos escritos en castellano por personas militantes y por personas que pues o lo han vivido o se lo han contado en su familia, en fin, que es su historia, ¿no? Y no solo un trabajo de historiador, aunque sea un historiador de nacionalidad española que escriba sobre el tema, ¿no? Porque yo quería esa dimensión, o sea, la dimensión científica, pero también la dimensión muy humana del proyecto, que espero se note. Bueno, entonces esto se lo he dicho, será un punto de vista claramente anarquista, porque, bueno, pues si molestaba a alguno de redacción, pues que me lo dijera, ¿no? Porque yo no dudo en mi artículo en, no sé, meter una puya o el PC o incluso los republicanos, o sea, y que nadie se ofendiera, ¿no? Bueno, pues eso lo aceptaron. También dejé claro cuál iba a ser el periodo, porque al principio me dicen, bueno, la España, para ellos la España rojinegra, bueno, la guerra civil, porque la revolución social, muchos no saben siquiera que hubo revolución social, bueno, pues la guerra civil. Yo digo, no, va a ser primero desde los antecedentes, que bueno, es ambicioso, porque claro, el periodo es más largo y hemos tenido todos muy poco espacio para expresarnos, pero era muy importante para mí que se supiera los orígenes de esta España rojinegra, que no es que de pronto surge así que hay una revolución social, ¿no? Y bueno, y luego también digo, lo dejaremos en el 39, porque no me interesan las rencillas de después, ni las rencillas en este país, ni las rencillas al otro lado de los Pirineos. Eso lo vamos a dejar, que de eso ya se ha escrito mucho, ¿no? O sea, y bueno, otra cosa que, bueno, que ya en cuestión un poquitín más de detalle,
dije, bueno, yo quiero ocuparme de todo hasta el final, hasta la corrección de pruebas, porque a mí no me quitan la escritura inclusiva, por ejemplo, no me la quitan. O sea, por dar un ejemplo, y también, por lo general, redacción se ocupa de, me dicen, bueno, tú no te ocupas de las ilustraciones, de eso nos encargamos nosotros. No, de las ilustraciones, yo digo, yo dejo claro también que me encargo yo, porque sin mala voluntad puede haber una ilustración que está diciendo lo contrario de lo que dice el texto, ¿no? O sea, eso también fue algo. Y cuando quedó todo claro, pues nada, fue empezar a buscar autores. Y en un primer momento no se había planteado lo de la edición española. La edición española se planteó porque cuando ya logré todo el elenco de autores, todos que escribieran en castellano, les dije, voy a traducir todos estos artículos para la revista francesa. Qué lástima no tener una edición con las versiones originales de los textos de cada cual, ¿no? Que sería mucho mejor y además pues se podría divulgar fuera de Francia, lo cual no es usual. Esta revista, pues muchos son los suscriptores, los miembros de la Federación de Libre Pensamiento, y no se suele vender, o sea, es bastante inusual, o sea, la edición en otro idioma, creo que se hizo una vez, y venderlo fuera del país también. Pero bueno, pues lo aceptaron. También dije que era el año del aniversario, 150 aniversario de la Internacional Antiautoritaria en Saint-Imier, que me parecía pues que también esta revista pues podíamos llevarla allá a Suiza este verano, ¿no? O sea, entre los argumentos posibles, ¿no? Bueno, pues los autores y las autoras, a ellos les añadí algo más, y es que les dije, bueno, ¿a qué tipo de público os vais a dirigir con esta revista? Porque eso es importante saberlo antes de ponerse a escribir, ¿no? Porque los librepensadores y librepensadoras franceses, pues es gente culta, pero paradójicamente puede ser gente culta, pero en este tema bastante ignorante, o sea que una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que son personas cultas, pero hay que tener en cuenta, o sea, la ambición es que la persona que lea la revista de cabo a rabo se entera de todo lo que ha sido la España roja y negra, ¿no? Y bueno, y digo, pero por otra parte, me gustaría que todos en algún momento manifestéis que la España roja y negra vive. Eso es algo que a mí me importa mucho. O sea, con esta revista, bueno, es un punto de vista personal, pero es el que está en esta revista. O sea, hay gente que me habla en Francia y bueno, les digo, pero la CNT no forma parte de la historia, es algo que existe ahora, que incluso convocan huelgas en España, etcétera. O sea, hay un gran desconocimiento y digo, no solo hacer una obra de historiadores, sino mostrar que también hay una militancia, un militantismo actual y que este proyecto sigue vivo. Bueno, luego también en mi artículo, pero ya lo digo después, también para mí es importante decir que no ha fracasado. A mí esa idea de que ha fracasado, no hemos fracasado. O sea, vivimos y no hemos fracasado, ¿no? Que son las dos ideas principales para mí, que en realidad están debajo de este proyecto. Bueno, pues cuando ya en la selección de autores, pues ya nos veis, ¿no? O sea, que fuéramos todos, bueno, no sé, hombres y mujeres, universitarios, no universitarios, pues no sé, algo, pues de todo, ¿no? Algo que me parece lo más normal en nuestra cultura anarquista, pero que quizás lo es un poquitín menos en lo que estaban acostumbrados. Y bueno, cuanta más variedad, mejor.
Y bueno, y de hecho, pues saludo también a los autores y autoras ausentes, que a lo mejor habrá otros actos por Barcelona o por ahí si lo desean. Y total que al principio este proyecto, que era un proyecto pues que yo empecé de forma bastante personal, pues se ha transformado en una obra común de todos y todas nosotras. Y bueno, pues la elaboración del índice, era importante un prólogo sobre los antecedentes y bueno, creo que Juan Pablo ha hecho un trabajo, en fin, si me puedo permitir colgarte una medallita, no, pero bueno, está francamente muy bien el prólogo y creo que todo el mundo va a aprender mucho de él. Yo, pensando en el público francés, porque a lo mejor aquí no hubiera sido necesario, pero empezar con las organizaciones, el capítulo CNT, otro artículo para la FAI, otro artículo para mujeres libres, empezar con ello. Luego, pues, zonas, por llamarlo así, o sea, no puede faltar Barcelona, no puede faltar Madrid, no puede faltar la Andalucía anarquista. Luego, pues claro, tenemos muchas páginas es un dossier, o sea, es un dossier completo solo para nosotros y luego hay dos pequeñas partes fijas que no tienen que ver, pero que son unas pocas páginas. Entonces, pues están Madrid, Barcelona con Dolors y la Andalucía anarquista. Y luego, pues temas que tampoco podían faltar, como son el tema de la enseñanza, pues con Ana, el tema de la cultura, pues el teatro anarquista, que el prólogo de Juan Pablo a su antología del teatro anarquista, y o sea, la enseñanza, la cultura y las colectivizaciones, que son la obra de la revolución social, o sea, estos temas que son al mismo tiempo, no sé cómo decir, los antecedentes de la revolución, su obra, pero también su legado. O sea, y creo que no podían faltar tampoco en la revista. Bueno, pues al fin y al cabo, yo escribí 2 artículos, el de las colectivizaciones, pues porque, bueno, creo que es el tema que más me gusta. Y bueno, estaba también un artículo de propaganda que se lo quise colgar a Alfredo, pero no hubo manera. Así que por circunstancias, lo entiendo perfectamente, no pudo, pero bueno, estaba destinado a él. Y bueno, creo que de esta edición española, no sé, la tenéis entre manos, no es necesario que la muestre, pero es una edición más limitada. Pero una edición completamente en color, mientras que la edición francesa tiene solo un cuadernillo que normalmente no existe siquiera, pero que bueno, le hemos metido un cuadernillo central con pocas ilustraciones, mientras que la edición en castellano es toda en color. No sé, me parece que ha quedado muy, o sea, ha quedado muy bien también incluso la iconografía, o sea, todo lo que es la parte de la imprenta, como no está en mis manos el reeditar o yo qué sé, 400 tampoco son tantos ejemplares, ¿no? O sea, nos organizamos con Pascual para que hubiera preencargos al máximo, para que tuvierais, pues no sé, un pico aquí de revistas. Y yo por mi parte, pues me he hecho mi propia reserva personal de 80, porque digo, si un día se agota, pues nada, me decís, Mónica, todavía te quedan, y yo, pues nada, tengo también un margen. Y luego si hubiera un día que pedir una reedición, una reimpresión, yo qué sé, tengo el PDF, todo se habla también con la FNLP, pero de momento es una edición bastante limitada. Bueno, y luego pues termino con el hecho de que
Ha habido bastante buena difusión porque hemos tenido este mes, tenemos una página en Tierra y Libertad para la revista. Este mes también en Le Monde Libertaire hay una página completa para la revista. La federación, los compañeros argentinos también nos han dado voz, en fin, que de alguna manera pues creo que va a ser que ha sido algo, también forma parte también de la belleza del proyecto que se ha difundido bastante. Y no sé si quería terminar, pero bueno, un poco ya lo he dicho, pero sí, quería terminar simplemente con el final de mi artículo, el de la página 53, que así para resumir un poco lo que pienso, ¿no? Digo, la revolución social no es una utopía, era en España y los rojinegros la realizaron. Sí que era un sueño, tras siglos de pesadilla, pero no una quimera. Este proyecto de sociedad ideal se ha concretado exitosamente en todas partes de la geografía española. Admirable. Recordemos por siempre que no fracasó, fue reprimido y luego aplastado. Tampoco. Bueno. Bueno, se me hace un poco raro lo de presentar un texto que en realidad estaba escrito para franceses y presentarlo a españoles, a madrileños. Se me hace un poco raro, pero bueno, vamos a contarlo muy brevemente. Y hay que empezar por agradecer el proyecto. Esto siempre es obligado. Cuando te invitan a una de estas cosas, pues siempre dices, ay, agradezco muchísimo. Pero no, en esta ocasión, de verdad que para mí fue una suerte y además, por muchísimos motivos personales y generales, ha sido un proyecto que me ha gustado y en el que he estado encantado y he necesitado participar. Mi idea, cuando me encargaron de hacer un artículo que presentase o introdujese un poco el tema de la España rojinegra para el público francés, era insistir un poco en lo que a mí me parece más importante. Es una batalla perdida, pero bueno, la voy a seguir dando igual. Y la batalla perdida por mi parte es la idea de que el anarquismo no es, como se ha dicho muchas veces, y la CNT, su mejor expresión orgánica y sindical, que el anarquismo no es una prueba de atraso, no es una prueba de incultura y sobre todo que no es algo propio y específico. Hasta Leo Ferré hizo una bonita canción en la que decía que no entendía por qué el 99% de los anarquistas del mundo eran españoles. Bueno, pues contra esta idea es por lo que yo he hecho este artículo, básicamente pensando en los franceses. Básicamente los anarquistas hemos sufrido o sufrimos dos tipos de clasismo. El primero es el de la burguesía. La burguesía siempre considera que los anarquistas respondemos a un prototipo o a un estereotipo bastante peculiar. Siempre se nos pinta y se nos imagina, y por eso la iconografía es tan importante, pues como el típico campesino andaluz, como mucho un albañil bastante bruto, milenarista, inculto, etcétera, etcétera. En los últimos años a esta imagen se le sumaba la del punky, el típico punky que iba como si fuese un catálogo de ferretería con los imperdibles y demás, y las chinchetas. Y este es un clasismo bastante común. Para la burguesía éramos, los anarquistas, un grupo de personas incultas que, como explicaban algunos de ellos, era una especie de fase necesaria. Es decir, los trabajadores son muy brutos y entonces al principio tienen que pasar por esta fase, una especie de sarampión, y muy pronto derivarán hacia lo que es el auténtico movimiento obrero organizado, que es el del marxismo. Y esta es una segunda
visión clasista y una segunda visión peyorativa. Incluso dentro del movimiento obrero y los historiadores, sobre todo los historiadores más progresistas, pues los anarquistas solían ser vistos como algo muy parecido, algo inculto, atrasado, etcétera, etcétera. Aunque quiero ser brevísimo, pero hay alguna persona aquí en la mesa, ¿verdad, Julián y yo?, que hace unos años tuvimos una experiencia bastante brutal sobre eso. Se nos invitó en Sigüenza por parte de una organización muy marxista y una fundación muy lista, y entonces cuando le dijeron que no, que iban a ir dos tíos de la CNT de Guadalajara, pues se dieron de imaginar que íbamos a ir, pues eso, el punky y el albañil, y bueno, tuvimos una bronca cojonuda, tuvimos que salir todos juntos escoltados y se pusieron muy malitos. En fin, de hecho ya no han vuelto a hacer más jornadas después de aquella. Bueno, pues un poco mi idea era esa, mi idea era ir en contra de ese clasismo que sufren los anarquistas, por un lado por parte de la burguesía y por otro lado por parte de sectores marxistas y progresistas que tienen esa imagen distorsionada de la realidad. Lo cierto es que el anarquismo y los anarquistas no fueron, como intento explicar en este artículo, estos campesinos milenaristas, siempre a punto de hacer la revolución, esta serie de apóstoles y mártires, esta épica casi cristiana del sacrificio, sino que, muy por el contrario, los anarquistas fueron el sector más avanzado culturalmente, socialmente y políticamente de la España de su época desde 1868. Lo intento explicar con el libro del teatro, del que hay una parte que Mónica ha tenido la amabilidad de incluir, y lo cuento también en este artículo. Esta, no sé si será una batalla perdida, creo que sí, pero era un poco mi idea y mi pretensión. Decir que, en contra de lo que se ha dicho, el anarquismo representa la modernidad, el anarquismo representa lo que sería el desarrollo intelectual, un nivel de organización y de conciencia mucho más avanzado y además que ha sido capaz de desarrollar estas ideas de una forma mucho más eficaz. Cuando se habla en las clases, en las universidades y en la televisión, se suele hacer referencia a la institución libre de enseñanza, se suele hacer referencia a los krausistas, a las generaciones del 98, del 27 y demás, y se considera que ese es el momento culme del desarrollo cultural de esto que se llama la Edad de Plata. Y se suele olvidar que es verdad que realmente hubo una auténtica excelencia y una eclosión cultural muy importante, pero que lo que realmente extendió en muy buena medida la cultura, lo que realmente educó, formó y mejoró el nivel cultural y social de la gente fue el anarquismo. Los anarquistas tiraban más libros, tiraban más periódicos que casi ninguna otra corriente política o social. Los anarquistas tenían organizaciones de todo tipo y los ateneos libertarios tuvieron mucho más eco y ayudaron a formar y a alfabetizar a mucha más gente que la institución libre de enseñanza. Termino con una anécdota de una persona que no era anarquista, pero que muchos conoceréis, que es María Moliner, la filóloga autora del diccionario de María Moliner, que vivió durante esta misma época, de los años 30, y entonces en un momento dado le dijeron: usted es hija de la institución libre de enseñanza, ¿verdad? Y dijo: no, eso era para señoritos, yo era una obrera. Bueno, pues esos obreros, a través de los ateneos libertarios y del movimiento anarquista, consiguieron un nivel de desarrollo cultural, social y demás que está muy por encima de lo que nos han dicho y muy por encima de lo que nos creemos. Y ese ha sido mi única intención y mi único objetivo con el artículo y con todo lo demás. Gracias. ¿Hablas para CNT o no? Voy siguiendo el índice. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas, a todos. Tengo que empezar como Juan Pablo agradeciendo, desde luego, a Mónica cuando me escribió aquel correo hace ya algunos meses para decirme si quería participar en este número, para escribir una cosa de la FAI. Yo acepté, creo que en el mismo momento que me escribiste recibí el correo y te respondí rápido. También recuerdo que te dije: ¿quieres que te lo escriba en francés? Y me dijiste tú: no, mejor en castellano. Luego he visto el número y digo: mejor,
que lo hubiese escrito en castellano y lo traducís al francés. No, y la verdad es que cuando me lo propuso me hizo mucha ilusión, sobre todo por el medio, ¿no? L'Idée Libre, que es una revista más que centenaria, el personaje de Laure Hulot, que es uno de los mejores representantes de ese libre pensamiento, del ateísmo, del anticlericalismo francés de inicios del siglo XX, y decir, bueno, pues mira, escribir un artículo para esta revista junto a amigos y compañeros de los que nos conocemos de hace ya casi 30 años, pues de verdad es un honor y un orgullo, ¿no? Y aparte, que me parece que es oportuno hablar de la España, como lo ha titulado, de la España rojinegra, que me ha gustado el concepto, ¿no? de ese acotamiento dentro de una estructura nacional a un componente ideológico concreto, ¿no? En este sentido, que me parece que es bastante acertado. Yo no quiero invertir demasiado tiempo porque bueno, el artículo está ahí, quien se lo quiera leer, que lo haga, pero sí el hecho de que para un público como el francés tengan una idea de lo que es la Federación Anarquista Ibérica, lo que es la FAI. Decía Mónica al principio que hay una ignorancia sobre el tema en Francia, pero la ignorancia sobre el tema no solo está en Francia, está también aquí. Aquí en España hay un desdibujamiento completo y absoluto de lo que es el periodo inicial del movimiento obrero, de cómo se gestó ese movimiento obrero, de cuáles son las ideologías que lo conforman, que lo desarrollan. Se establecen visiones equivocadas, se establecen posiciones binarias de buenos, malos, movimiento obrero bueno, movimiento obrero malo. Y sobre todo presentan siempre al movimiento obrero en general y al anarquismo en particular como un problema de orden público, que es la visión clásica de si aparece un anarquista tiene que aparecer una bomba o la violencia inherente al movimiento libertario, ¿no? Sin embargo, todo eso cae por su propio pie, no solo por los testimonios que nos puedan legar los militantes de la época, que ya ellos nos decían cómo organizaban todos esos movimientos, sino a través de las fuentes primarias. Hay una cuestión que a mí me parece que es clave. El movimiento anarquista llegó a aglutinar en España a miles y miles de personas. No quiere decir que esas miles y miles de personas fueran todos anarquistas conscientes, ideológicos, etcétera, pero la CNT llegó a tener más de 1 millón de afiliados en el país. La FAI aglutinó a varios miles de afiliados a través de grupos anarquistas. Entonces, a mí me cabía una idea cuando yo estudiaba, bueno, sigo estudiando la historia del movimiento anarquista, es si tan brutos, tan torpes y tan hoscos eran todos estos personajes, ¿por qué logran aglutinar a tanta gente y convencer a ese número de personas, ¿no? Una de dos, o el movimiento, o los obreros y los trabajadores españoles estaban fuera de la realidad, o lo que está fuera de la realidad son las lecturas que se dan a ese movimiento obrero, ¿no? Y es lo segundo y no lo primero. De todas esas organizaciones, evidentemente, la que está más denostada o la que tiene peor prensa, como inicio el artículo, es la FAI. Porque a la FAI se la desfigura de muchas maneras. Se la desfigura poniéndola como una organización de la vanguardia revolucionaria, una organización de la violencia, una organización que está ahí para estructurar la pureza ideológica, etcétera, y sin embargo nada de eso se corresponde con la realidad de lo que la FAI trabajó, o cuáles eran los debates que la FAI tenían en los años 20 y en los años 30 a su fundación. Con lo cual era necesario un estudio profundo, que fue el libro que publiqué el año pasado sobre la historia de la FAI, pero también, digamos, trabajos a lo mejor un poco más sintéticos o divulgativos que puedan presentar a este organismo en su verdadera dimensión. Porque la FAI tiene una importancia dentro de la España del momento a nivel ideológico y a nivel social. O sea, la FAI sacó en España un periódico como era Tierra y Libertad, que sacaron miles y miles de ejemplares que llegaban a miles y miles de personas. Y lo que establecía era también un estado de opinión. Es decir, la visión de los anarquistas respecto a acontecimientos políticos del momento, que podían ser acertados o desacertados, porque eso ya es otra dimensión. De hecho, lo que hace humana a la organización es precisamente eso, sus errores, sus fracasos y sus aciertos, ¿de acuerdo? Pueden tener visiones acertadas o las pueden tener menos acertadas. Sin embargo, a mí había una cosa que me llamaba mucho más la atención, porque cuando Juan Pablo ha dicho que hay una visión
de los anarquistas de la burguesía y hay una visión del marxismo, etcétera, que ha deformado toda esa realidad, pero en muchas ocasiones también incluso algunos propios militantes anarquistas han deformado esa realidad y han establecido a la FAI o a cualquier organismo como si fuesen elementos extraordinarios o extraterrestres de la opción. Parecían como si la FAI fuesen superhombres que salían de la nada y tenían como una visión, y no, la FAI era una organización compuesta por militantes, una federación de grupos anarquistas que debatían sobre determinadas circunstancias y su objetivo era la agitación social. Lo que decía Malatesta, organización, acción y agitación. Eso era la estructura que tenía la FAI. Y además no era algo nuevo, porque era algo que venía desde los tiempos de la Primera Internacional. La dinámica que tenía la FAI era la que tenía la Alianza de la Democracia Socialista y la que tuvo a finales del siglo XIX la Organización Anarquista de la Región Española. Es decir, esa doble militancia, tanto sindical como política, en dos organismos completamente distintos. Y lo que te das cuenta también cuando investigas todas estas cuestiones, y es algo que el público en general tiene que tener presente, es que todas estas ideologías, y el anarquismo en particular, han tenido un factor de modernización. Han sido factores de modernización, como decía Juan Pablo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué promueve el anarquismo a nivel educativo? Por ejemplo, la coeducación de sexos. Cuando él hablaba de la institución libre de enseñanza, la institución libre de enseñanza no tenía coeducación de sexos. Es decir, el sistema pedagógico de Giner de los Ríos era muy avanzado en muchas cuestiones, sobre todo a niveles de planes pedagógicos y de planes educativos, pero la coeducación de sexos no la tenía. Es decir, había clase de niños y clase de niñas. Tardará mucho tiempo en introducir eso la ILE. Sin embargo, los anarquistas en los ateneos libertarios y luego las escuelas que ellos desarrollan sí tienen una coeducación de sexos. Cuando la Segunda República, por ejemplo, aprueba una ley educativa en la cual aparece esa coeducación de sexos, eso no es una aportación benevolente o filantrópica por parte de unos políticos que han estudiado esa pedagogía. No, eso es un trabajo constante por parte de la clase trabajadora que al final ha tenido un reflejo dentro de las posiciones políticas. ¿De acuerdo? Es decir, una presión social. Tiene que haber siempre un movimiento social detrás para que se tomen determinadas medidas. Y ahí el anarquismo ha sido siempre uno de los factores fundamentales. Esta misma semana he participado en un pequeño programa de Radio Nacional de España, de Radio 5, que se llama 10 minutos bastan o 10 minutos más, una cosa así me parece que es. Porque hace poco los caseteros de Sevilla empezaron a decir que la reforma laboral, pues que decía la gente que tenía que trabajar 8 horas. Entonces, claro, eso no podía ser porque en las casetas la gente tiene que trabajar más de 8 horas. Bueno, pues parece ser que los caseteros de Sevilla no se enteraron que hace ya 103 años que se aprobaron las 8 horas de trabajo por decreto y tras una movilización de una huelga que duró 44 días en Barcelona y que estuvo dinamizada por la Confederación Nacional del Trabajo, que fue la huelga de la canadiense. Es decir, si eso no son capaces de saberlo los que están pidiendo que se trabajen 65 horas a nivel general, pues evidentemente es que nuestra sociedad actual, el concepto de educación que se está dando actualmente, pues no está funcionando y por lo tanto sí que tenemos que transmitir esos conocimientos. Y eso es una medida que el anarquismo también trabajó. Es una medida del movimiento obrero y del anarquismo entre ellas. Además, y ya acabo mi intervención, la FAI es un organismo que a mí no deja de sorprenderme cada vez que lo investigo más. Hace poco, y es algo que tengo que confirmar porque tengo que mirar alguna cosa más, me he enterado, todo el mundo sabéis que durante los años de la Segunda República se instituyó las misiones pedagógicas, es decir, un proyecto del gobierno republicano por el cual llevaban la cultura, la educación, etcétera, a distintos pueblos de España. ¿De acuerdo? Donde no llegaron bibliotecas, teatro, etc. Siempre se ha establecido, como tenemos una idea de esos compartimentos estancos, ¿no?, de los republicanos, los socialistas, los anarquistas, y parecía que cada uno estaban en sus propios ámbitos, pues hemos tenido la idea de que eso es una idea o una dinamización del gobierno republicano. Sí, es una aprobación del gobierno republicano y del Ministerio de Instrucción Pública. Pero leyendo fuentes primarias y también textos y libros que han hablado de las misiones pedagógicas, hablan de la participación de militantes de la FAI en estas misiones pedagógicas. Es decir, militantes de los grupos anarquistas de la FAI, que serían maestros o gente vinculada al mundo de la educación, participaron de las misiones pedagógicas.
Y al participar de las misiones pedagógicas llevaban con ellos también a esos pueblos de esa España más profunda, donde no existían escuelas o donde no existía ese nivel de alfabetización, los textos y los libros de los anarquistas y las ideas de los anarquistas. Y esto es algo muy importante, porque eso rompe un poco los bloques comunes, esos que siempre nos han dicho que mientras los republicanos y el gobierno republicano estaba llevando las misiones pedagógicas, la cultura, los anarquistas se dedicaban a convocar huelgas y a destruir la república, ¿no? Como se ven en algunas historiografías más conservadoras. Pues no, parece ser que también participaron de estas misiones pedagógicas. Con lo cual, esto nos indica que la propia Federación Anarquista Ibérica es un organismo, es una organización viva, dinámica, que tiene participación en la política española, que tiene participación en la sociedad española y que tendrá un papel protagonista en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. Con lo cual yo, pues Mónica, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder participar en este volumen, hablando de la Federación Anarquista Ibérica, y que un público como el francés, al que pues yo me siento muy vinculado porque mucha de la información que yo he sacado ha sido de los archivos franceses, pues también de buena tinta que se agradecen este tipo de trabajos para un público mucho más amplio que no sea el estrictamente militante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de Mujeres Libres, del artículo que he escrito de Mujeres Libres. En primer lugar, pues también agradecer a Mónica, no solamente que haya pensado en mí, sino que además estuviera empeñada en que aparecieran mujeres que escribieran artículos también en este monográfico y que además hubiera uno específicamente de mujeres libres. Porque parece que es que el movimiento libertario casi siempre se olvida de que existió una organización potente y no solamente que existió, sino que sigue existiendo. Llevamos más de 80 años como organización con altibajos, pero es una organización importante dentro del movimiento libertario. Y luego también agradecer a la FAL que nos haya dejado este espléndido local para la presentación de esta revista. Bueno, a mí me parece que hay que recuperar la historia y hay que hacer también una crítica o una autocrítica. La organización Mujeres Libres tuvo que luchar no solamente contra una sociedad injusta y que relegaba a los obreros, sino que también relegaba a las obreras mucho más y a las mujeres en general. El anarquismo parece ser que con denominarse anarquistas ya tenía superado todo eso, pero se lo tenían que preguntar a las señoras que estaban en su casa y a las hijas que tenían esos anarquistas que eran tan anarquistas, que muchas veces no las dejaban ni ir a las reuniones de los sindicatos. Al que más acceso tenían era a los ateneos, que era un ambiente como mucho más lúdico, y allí sí que pudieron acercarse a una cultura. Pero las obreras, en general, tenían un nivel de pobreza cultural que era inmenso. Entonces, Mujeres Libres, una de las cosas que se propuso desde el principio es capacitar a esas mujeres. Las que no sabían leer, que aprendieran; las que no sabían hablar, capacitarlas también para hablar, que tuvieran capacidad para enfrentarse a cualquier situación laboral o social. A mí me parece que eso es una revolución dentro de la revolución. Por eso siempre se dice que las Mujeres Libres hicieron dos revoluciones, la social y la personal. Hacían un trabajo con las mujeres. No llegaron a los números de CNT, pero lograron 28.000
afiliadas en un año, porque desde que se inició hasta el Congreso que hicieron en el año 37 tenían ya 28.000 afiliadas y 100 y pico de agrupaciones. Las mujeres no se acercaban a los sindicatos y se las acusaba a ellas, como no, de que, bueno, pues es que no les interesaba el tema. Seguramente no les interesaba cómo se las trataba en los sindicatos, porque o no se las dejaba hablar o se las ninguneaba porque no estaban acostumbradas a hablar o lo que decían no les parecía lo suficientemente interesante. Entonces, Mujeres Libres lo que intentaba es darle a las mujeres esa capacitación para sentirse capaces de hacer su propia revolución y a la vez la revolución social. En los libros yo me enteré de de que existía una organización que se llamaba Mujeres Libres en el 76, cuando compré un libro que estaba por ahí, que se llamaba Mujeres Libres de 1936-1939, de una tal Marinas, que yo tampoco la conocía. En aquella época yo también era muy joven, ¿no? Pero yo la primera referencia que tengo es de una persona que no es anarquista. Y en aquella época me movía un poco en diversos ambientes. No se podía definir como anarquista, pero esa fue la primera. Ahora, si tú buscas Mujeres Libres, aparece en muchos sitios, en muchos blogs, en muchos tal, pero casi siempre son dentro del movimiento anarquista. Pero sí que es cierto que las historiadoras y los historiadores también se están interesando también por Mujeres Libres, pero como si no solamente hubiera aparecido en ese grupito o sea, en esos años de la guerra y luego hubieran desaparecido. No desaparecieron y aquí seguimos. ¿Qué más aportaron Mujeres Libres? Pues al feminismo, aunque ellas no se denominaban feministas, les ha aportado el concepto de clase. Ellas, evidentemente, como anarquistas, apoyaban una revolución social y la clase obrera para ellas era muy importante. Y las obreras eran fundamentales si se quería hacer una verdadera revolución. Sin ellas no iba a haber revolución. Si no había una revolución interna y personal y se contaba con el discurso de ellas, la revolución era una mentira. No existe revolución. Al anarquismo le aportó un discurso feminista y sobre todo una organización autónoma, independiente y con un discurso propio. Casi todas las organizaciones de mujeres que se habían alrededor del anarquismo, que habían surgido hasta ese momento, eran fundamentalmente sindicales, ¿no? Eran sindicatos de mujeres, con Teresa Claramunt, el Sindicato de Mujeres de Jerez, pero como una organización propia de mujeres y con una entidad propia y con una solvencia propia, eso lo aportó Mujeres Libres. No se llamaban ni feministas ni anarquistas porque querían llegar a todas las mujeres, aportando un discurso que sin denominarse de forma explícita anarquista, era anarquista. Entonces querían llegar a todas las mujeres para que absorbieran ese discurso y se pudieran acercar sin miedo a ese mundo anarquista que muchas veces les daba miedo. No se definían como anarquistas precisamente también, bueno, eso ya lo he dicho, no se definían como feministas, perdón, porque no estaban de acuerdo con el feminismo de ese momento, que era sobre todo
un feminismo burgués, de sufragistas pro derecho al voto. Ellas querían una verdadera revolución, no querían conseguir el voto, querían cambiar la sociedad, cambiar la mente. Entonces, no les parecía insustancial el feminismo de esa época. Querían algo más y algo mucho más profundo. Y también porque el feminismo, la palabra feminismo, dentro del ámbito anarquista, producía recelos, no estaba como muy bien visto. Aunque, sin denominarse anarquistas y sin denominarse feministas, eran ambas cosas, feministas y anarquistas. Ellas nunca negaron el ser anarquistas y que su discurso fuera anarquista. Negaron más lo del feminismo, aunque si se leen todas sus propuestas se ve que es un feminismo y además un feminismo que se adelantó a su tiempo, porque muchas de sus propuestas luego en los años 60 son las que se reivindicaban. Entonces se adelantaron 30 años a lo que luego el feminismo proclamaba. Se las ha obviado también desde muchos aspectos, desde muchos ámbitos del feminismo. Incluso han querido apropiarse. El otro día me mandaron un cartel de Podemos, en el que se nombraba a Lucía con una foto de Antonia Fontanillas y la llamaban mujer republicana. O sea, es que ni siquiera, Silvia me lo mandó, ni siquiera se molestaron en buscar, ¿no? Yo creo, vamos a pensar que que no tuvieron mala intención, no sé, pero acaparar a Lucía como algo republicano, como algo propio, pues como que les viene muy bien, ¿no? Lucía es ya un personaje que es muy conocido, aunque su foto parece ser que las de Podemos o los de Podemos la desconocen. Bueno, me parece muy interesante que se utilice una revista que es un medio y un formato que han utilizado en el anarquismo con mucha profusión para divulgar y difundir las ideas. Y si podemos llegar a gente que tiene una idea, como decía Mónica, bueno, un poco así somera, pues mucho mejor. Y a mí me gustaría que las organizaciones anarquistas, sobre todo las organizaciones de mujeres, en este caso Mujeres Libres, pues siguieran existiendo por muchos años. De hecho, se ha vuelto a recuperar la Federación de Mujeres Libres, de grupos de mujeres libres, y se está intentando otra vez potenciar el discurso de estas mujeres. Es decir, yo le dije a Mónica que no me iba a centrar solamente hasta el año 39, sino que luego estuvieron en el exilio, siguieron organizadas, aunque se organizaron a partir de los años 60, que hubo otra reorganización en el 76, que con la escisión, pues bueno, se rompió también, pero que en los 80 volvió a resurgir, y los de los 80 estamos todavía por aquí pululando. Entonces, no sé, ¿no? Me parece que ahora que se le da mucha importancia a mujeres libres y parece que ahora todo está muy bien, hemos tenido que recorrer un camino. En mi época, en los años 80 y 90, tuvimos que dar explicaciones todavía en esa época de por qué nos estábamos organizando como mujeres libres. Teníamos que dar explicaciones y casi pedir perdón. No
no pedimos perdón, evidentemente, y creo que a lo mejor también hicimos un aporte para que Mujeres Libres se considerara una organización dentro del movimiento feminista. Conseguimos que en el Congreso de Bilbao, CNT, en un apartado de lo social, pero lo nombró, se la considerara como organización hermana, cosa que las rechazaron en el 38. Entonces, bueno, que me estoy alargando mucho. Y tal. Bueno, que Mujeres Libres tuvo que luchar no solamente con cuestiones sociales, laborales, sino incluso dentro de su propio movimiento. Cuando sacaron la revista, mandaron a todos los periódicos, porque pensaban utilizar la infraestructura que tenían los periódicos anarquistas para poder distribuir también la suya, y les negaron esa posibilidad. Algunos les mandaron folletos, ¿no?, para que los incluyeran en sus periódicos, en sus revistas, para que llegara a la gente que iba a salir la revista, y sacaron, o no lo sacaron, o sacaron una notita pequeñita. Algunos les achacaban que lo habían hecho muy mal la propaganda, porque se habían tenido que enterar del que salía en la revista por el periódico El Sol. Otros se quejaban de que estaban las revistas en los kioscos burgueses, y le dijo Lucía, porque era la que se encargaba de escribir las cartas, le dijo, bueno, pues le dices al compañero este que yo le mando todos los ejemplares que quiera, y cuando los venda todos, pues entonces el kiosquero burgués dirá, pues bueno, lo tengo que dejar, ¿no?, porque ya lo venden los anarquistas. Entonces, bueno, como ellas querían llegar también a todos los sitios y quería que su revista fuera importante. Y si esta es una revista importante, la de Mujeres Libres, más. Y nada más. Ahí. Todo el mundo habla bien de Mónica. Yo voy a hablar mal, porque tuvo la crueldad de decirme que me tenía que ceñir a 4.400 caracteres. O sea, esto, ¿no? Ahora tú explica la pedagogía y la educación libertaria, la explicas en 4.400 caracteres. Ya me conocéis, además soy de hablar mucho, ¿no?, y de escribir también. Bueno, entonces nada, este es un problema, un reto que me puso Mónica, y además otro problema añadido u otro reto es precisamente el que estáis comentando, o sea, que es para el público francés, que si bien librepensador, el que accede a la revista, evidentemente, con un desconocimiento bastante notable sobre bueno, pues toda esta realidad que aquí más o menos vamos conociendo un poquito mejor. Bueno. Entonces, en realidad es imposible, claro, en 4.400 caracteres resumir una historia de educación libertaria que se remonta desde el siglo XVIII, así en sus orígenes, pero como era sobre la España roja y negra, pues vamos a ver qué era lo más destacable. Para mí lo más destacable es que nos situemos desde el presente, desde la realidad que tenemos ahora, en la que estamos asistiendo a que todo lo nuevo, esa neofilia, ¿no?, que llamo en el artículo, ¿no?, todo lo nuevo es estupendo, excelente, cuanto más nuevo mejor, una cosa sustituye a otra, estamos en ese mundo, ¿no? Pero claro, con eso estamos perdiendo el hilo de la historia, el hilo de realidades, ideas, soluciones, cuestiones que de conocerlas nos permitían orientarnos un poco mejor en el presente o soñar con otra realidad, ¿no? De esta manera tenemos una cierta limitación, ¿no? Y luego hay un relativismo ético también, ¿no? Es decir, bueno, sí, se hicieron cosas, o sea,
Bueno, ya, bueno, está ahí en la historia, en los libros, etcétera, ¿no? Entonces es otro problema con el que enfrentar el tema de la educación libertaria, ¿no? Cuando se obvia todo esto y hay un olvido, porque hay un olvido secular, ¿no?, de cosas que han ocurrido, ¿no?, por diferentes razones, difícilmente vamos a pensar que algo es posible si a lo mejor no sabemos que ha sido posible, que ha sido realizado y que lo es, ¿no? Entonces es fundamental, o sea, el trabajo que hacen historiadores, que yo tengo aquí alrededor, yo no lo soy, ¿no? El trabajo es fundamental, es decir, no, esto ya se ha hecho, esto se ha hecho realidad. ¿Por qué no se va a hacer otra cosa? Que tienes tú la idea en la cabeza, ¿por qué no va a ser posible realizarla, ¿no? Si nos movemos dentro del terreno de lo que consideramos posible, nos estamos limitando mucho en nuestras opciones, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que más se olvidan y que es muy lamentable es todo lo relacionado con la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Entonces, para un lector francés de libre pensamiento, puede simpatizar claramente con todo el nacimiento de la escuela moderna porque está vinculado precisamente en un inicio al libre pensamiento, ¿no? Pero claro, eso es un empiece. Son unas pocas escuelas modernas, pero eso termina siendo un movimiento de centenares y de miles de escuelas modernas aquí y en otras partes, sobre todo en América, ¿no? Hasta en Filipinas hubo escuelas racionalistas, ¿no? Entonces eso el lector francés lo desconoce completamente, o sea, la dimensión que tiene esto, ¿no? No sé cuántas escuelas orientadas por el libre pensamiento pudo haber en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero en concreto sabemos las que ha habido a partir del modelo de la escuela moderna, y son todas estas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando los emigrantes pasan al otro lado del Atlántico, emigrantes españoles, emigrantes de otras nacionalidades, llevan sobre todo unas ideas de aquí para allá, ¿vale? Tanto a Norteamérica como a Sudamérica. Y una de las ideas que llevan es un modelo educativo, una forma de educación muy concreta, muy profundo y muy transportable. Es un maletín en el que cabe todo. Y esa idea la llevan en la cabeza. ¿Qué es lo que llevan esos emigrantes? ¿Por qué se expande tanto esta idea, ¿no? ¿Por qué tiene esa extensión, esa implantación tan general, ¿no? Pues porque básicamente hay una característica de todas estas personas que propagan esta idea, que es el optimismo. Es una cosa que parece una tontería, parece una chorrada esto que estoy diciendo ahora, pero es que son absolutamente optimistas y confían plenamente y tienen una fe inquebrantable en el poder de la educación para la transformación. Y esto que parece una idea muy tonta o muy básica o muy sencilla, para ellos es el leitmotiv. Su verdadera religión es esa fe inquebrantable precisamente en esa transformación. Y también, como estaba diciendo la compañera, una idea de que esa transformación tiene que ser en un ámbito social, en un ámbito colectivo, ¿no? Pero que también tiene que ser en un ámbito individual. Y para cada uno de los componentes era esencial su propia transformación. Así que el autodidactismo también es otra clave, ese optimismo, esa ilusión, esa fe en la iluminación, en la instrucción, en conocer, en saber, en enseñar también, en enseñar a los demás, se combina con el uno mismo, ¿no? Y esto no es propio solo o es exclusivo del anarquismo o del anarcosindicalismo, no, ni muchísimo menos. Es muy característico del movimiento obrero, de un movimiento obrero revolucionario entiende esto, ¿no? O sea, cualquier obrero o obrera lo entiende así. Bueno. Entonces, claro, nos encontramos con un reto educativo, una población con un grado de analfabetismo brutal, ¿no? Pero cuando yo escribía unas frases determinadas y la compañera estaba traduciéndolas al francés, decía, perdona, no sé si lo he entendido bien lo que tú quieres decir aquí. Decía, estamos muy lejos todavía, era una población masivamente, o mucho más analfabeta que en la actualidad, y sin embargo nos harían sonrojar ahora. Y decía la compañera, no sé si lo he entendido bien lo que quieres decir. Sí, que tenían más número de títulos, editaban muchos más libros,
mucha más tirada de cada uno de los periódicos para la población que era entonces, y además la rentabilidad de cada número o de cada libro era muy superior a los de ahora. Tú a lo mejor compras un libro, lo lees, a lo mejor lo prestas a alguien, incluso lo tienes en casa pero no lo lees, y en aquel entonces un periódico era leído por una cantidad increíble de personas. O sea, pueden llegar a ser 90, 100 personas que leían el mismo periódico. Y el que no sabía leer, y me refiero en general, no solo al entorno anarquista, sino al entorno del sindicalismo revolucionario, y el que no sabía leer o no tenía tiempo, en los descansos del trabajo ya sabéis que había un compañero o compañera que estaba exento, incluso se le pagaba porque leyera a los demás esto y no perder el tiempo, ¿no? Bueno, entonces en todos y cada uno de los sindicatos únicos, esto también ha habido que explicarlo al público francés, también habría que explicarlo al público español, ¿no? ¿Qué es un sindicato único? ¿No? ¿A qué llamamos aquí un sindicato único? ¿Cómo ha sido una de las grandes proezas? Bueno, pues en todos y cada uno de los sindicatos únicos o de los ateneos libertarios, etcétera, se practicaba este optimismo o estaba impregnado o estaban en este afán de la educación, del saber más, de la transformación colectiva y personal. O sea, este binomio, ¿no? Articulado. Y también de la libertad. La libertad en el sentido de huir o de traspasar todas las limitaciones al conocimiento que pueda representar el Estado, las leyes, la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Ese afán también de no tener ninguna barrera en este sentido. Y también no tener ninguna barrera en cuanto a los sexos. Es decir, que todas las realizaciones educativas, Mónica dijo hasta el 39, hay coeducación de sexos, ¿vale? En el caso de la escuela moderna, además hubo coeducación de clases sociales, cosa que los ambientes sindicales de la época, del entorno catalán, era un poco controvertido, porque decían, no, los que son burgueses que se lo paguen ellos, no vamos a estar nosotros haciendo una cosa estupenda y maravillosa como la escuela moderna para que se beneficien los burgueses, ¿no? Y eso les llevaba bastante por la calle de la amargura. Pero Ferrer y todo el equipo razonaban que los niños y las niñas no tienen la culpa, si decían no tienen la culpa de lo que son sus padres y ellos también tienen derecho a beneficiarse de las maravillas de la escuela moderna, ¿no? Bueno, también hay que olvidar entonces todos los libros, todas las publicaciones periódicas, toda la obra pedagógica, porque la educación dentro del entorno de la España rojinegra, la educación es muy moderna, pero no por lo de la escuela moderna, no es muy moderna, claro. No había, a lo mejor, pedagogos, pero pensando, llegaban a conclusiones, ¿no? Que luego, después, muy avanzado el siglo XX, las teorías psicológicas han confirmado, ¿vale? Es decir, que simplemente por deducción aplicaban un modelo educativo que luego se ha visto que era sumamente eficaz, ¿vale? ¿Qué modelo educativo? Pues lo que ahora llamamos en un lenguaje actual la educación formal, la que tiene una institución, ¿no? En la que alumnado y profesorado, vamos a decirlo así entre comillas, se pone de acuerdo, ¿no? para esto. El no formal, que es un ámbito educativo, pero no con un programa, con unos exámenes, etcétera. Y el informal, el que se da a lo largo de, bueno, pues todo el día, de una manera absolutamente inconsciente. Bueno, pues el ámbito educativo libertario de la España rojinegra aborda las tres posibilidades, ¿vale? O sea, que aborda el ocio como un medio educativo. Cuando el compañero habla sobre el teatro anarquista, dice que para que fuera más accesible los textos de algunos ideólogos, simulaban, o sea, escribían una obra de teatro en la que simulaban un diálogo entre dos personajes y uno de ellos, ponte que era Malatesta, que estaba contando su historia, ¿no? Entonces, a lo mejor el obrero y el no sé qué, ¿no? Es decir, el ocio. Trabajaban el tema del ocio, las conferencias, etcétera. Trabajaban el tema de la sustitución de los ritos y ceremonias religiosos por otros que sean precisamente laicos.
Es decir, que hacían conferencias dominicales, se reunían los sábados, se reunían los domingos como un punto de reunión para personas de todas las edades. Eran tan modernos que su concepción de educación a lo largo de la vida, lo que nos parece un concepto modernísimo, ellos lo llevaban aplicando todo el siglo XX. Es decir, que todo lo que hacían estaba concebido no solo para la infancia. Por eso muchas veces nos llamaban escuelas, por eso se llaman ateneos, o son sindicatos, o son círculos, o son sociedades, o lo que sea, como les pudieran llamar, si es que estaban en plan clandestino. Pero ahí había gente de todas las edades y su concepción es la educación a lo largo de toda la vida, este concepto tan moderno, ¿no? Y no nos equivoquemos en pensar que la educación libertaria es una cuestión que está relacionada, o la fortaleza de la educación libertaria tiene algo que ver con las instituciones. Es decir, que no tienen por qué estar en una escuela. No podemos identificar la educación libertaria con una escuela, por muy moderna que se llame o por muy racionalista que se llame, ¿no? Sino que lo verdaderamente interesante de todo este movimiento es la concepción dentro del autodidactismo, dentro de la autogestión del propio conocimiento de manera colectiva y de manera individual o personal, está otro concepto muy importante, que no sé si son conscientes de ello, pero realmente se sigue practicando a día de hoy y tiene vigencia, ¿no? Se conciben las organizaciones anarquistas o cualquier grupo anarquista, sindicato, en fin, lo que sea, se concibe como una comunidad educativa en sí misma. Y esto es algo pues muy novedoso. No sé si son conscientes, pero realmente se hace así. Es decir, que poco a poco se va en un sindicato cualquiera, de la CNT o cualquiera, se van dando pequeños pasos, se va colocando a los compañeros y compañeras recién llegados en unas responsabilidades crecientes, están invitados siempre a participar desde el primer momento y por lo tanto es una autoformación. Eso es lo que ahora diríamos una formación en línea, pero bueno, con un compañero, una compañera muy próximo, y son concebidas estas organizaciones. Se explican mucho las cosas, se debaten mucho las cosas, de manera que todo el mundo pueda aprender. Se aprende, por lo tanto, a hablar, a dialogar, a argumentar, se aprende historia, es decir, se aprende unos de otros de una manera presencial. Vale. Así que la concepción de la organización como una comunidad educativa es absolutamente eficaz. De tal manera que yo recuerdo siempre, cuento esta historia, la cuento siempre, Severino Campos, ¿te acuerdas, Juan Pablo, de Severino Campos? Era un compañero muy bajito, ¿no? De pie era casi igual que sentado, ¿no? Y en una ocasión me invitaron a hablar en la Normal de Valencia sobre la pedagogía libertaria, ¿no? Cuando llego allí, un salón de actos impresionante, todo terciopelo, bueno, un lujo que para qué, y al lado la catedrática de Historia de la Educación, ¿no? Y hace la presentación ella y explica explicó toda la pedagogía libertaria ella sola, o sea, sin problemas, ¿no? Digo, ¿ahora qué digo yo, no? Bueno, digo lo que puedo, ¿no? Y cuando empieza el coloquio, yo no la había visto, porque ya digo que sentado y de pie más o menos era lo mismo, un compañero histórico muy importante, se levanta y dice, las preguntas de los compañeros antiguos son que ellos ya saben la respuesta, no preguntan para saber, ¿no? O sea, preguntan para lucirse, claro, lógicamente, ¿no? Y yo cuando les reconocí en un congreso, y digo, este hombre si normalmente está en México, ha aparecido aquí ahora en Valencia, bueno, y digo, bien, ¿cómo explica la compañera que haya habido esta difusión de escuelas racionalistas en sitios donde no habían leído nunca nada de racionalismo? Así, bueno, más o menos lo dijo así. Y yo, como los conocía, ¿no? Digo, quizás tú lo podrías explicar mejor. Le devolví la pregunta y lo explicó, ¿no? Y la explicación es que dice, es que es una idea tan lógica que a poco que pienses llegas a esa conclusión. Vale, mejor
explicado que él no le iba a explicar yo, y se volvió a sentar, que da igual que si estuviera levantado. Exactamente lo mismo, ¿no? Y era un compañero muy mayor, pero con esa lógica. Es decir, que toda esta oleada de experiencias no las busquéis pensando, voy a buscar escuelas racionalistas, voy a buscar tal o cual Ateneo. No busquéis las instituciones, sino que esté impregnado cualquier cosa que se hace precisamente de ese espíritu, de ese afán de transformación. Pero es que es más, dentro de lo que es lo formal, los planes educativos, la idea que había en el campo libertario, la España rojinegra, también pasó, digamos, a la educación más formal, al de los planes educativos, ¿no? Así que la CNT también influye, por ejemplo, en el CENU, el Consejo de la Escuela Nueva Unificada de Cataluña, es decir, donde se hace el 27 de julio del 36, o sea, nada, a poco de haber comenzado la Revolución Social o el golpe de Estado, como queramos, ya están poniendo en marcha el programa educativo, porque esto era julio, era el verano, que comenzaría en el otoño siguiente a seguirse en todas las escuelas, ¿no? Por el compañero Puchelías, que es una absoluta maravilla por decir que lo hicieron en tan poquísimo tiempo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y también influyeron en lo que yo, como he terminado la formación profesional, influyeron notablemente incluso en el diseño de la formación profesional, en los institutos para obreros, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que decir que no es una cosa exclusiva del mundo libertario, no es una cosa exclusiva de los anarquistas, sino que hay un contagio, hay una permeabilidad, hay una serie de inquietudes que comparten diferentes ideologías en un momento determinado, ¿no? Y cómo no nombrar a las colectividades. Las colectividades fueron el principal medio de educación y de aprendizaje para toda una sociedad, para toda una comunidad, hasta el punto incluso de los avances tecnológicos. Es decir, que las colectividades, no solo las de CNT-UGT, las de UGT también, tuvieron el afán de modernizar, por ejemplo, el campo, ¿no? Y esa modernización del campo implicaba también un aprendizaje de una serie de métodos, ¿no? Y esto también lo abordaron, lo que era la preparación tecnológica, ¿no? Bien, pues un poco así, un poco deslavazado. He tardado más que los 4.400 caracteres que me impuso la compañera. Sí, rescatar y mencionar que la formación inicial de los educadores en España y educadoras, o sea, no solamente para el público francés, no está bien tratado, no está incluido todo esto, ¿no? Y la reflexión que yo siempre me hago, ¿por qué no está bien tratado, por qué no está incluido? Que es una cosa de la que estar orgullosos, ¿no? La reflexión de por qué esto se calla no es un afán de decir, no, es que como es cosa de anarquista no lo vamos a poner en el libro, ¿no? O no lo vamos a poner en un tema. Yo creo que es algo más clasista, sino que aquí la mayoría de las realizaciones de las que se habla, educativas, son masivas, son muy numerosas, son miles de realizaciones, ¿no? Están protagonizadas por el propio pueblo. Están diseñadas por el propio pueblo. Los que enseñan y los que aprenden son el propio pueblo. Cuando se estudian los programas que se han ideado en algunas de las escuelas racionalistas, son impecables, estudiadas por catedráticos, por catedráticas, y cuando averiguan o intentan averiguar quién es el autor de ese programa educativo tan fantástico, tan moderno, tan del siglo XXI, resulta que a lo mejor era un albañil, ¿no? ¿Qué tenían en la cabeza y qué tenían en el corazón? Que estando muertos de hambre, al borde de la inanición, su escuela no faltaba, su libro no faltaba, su Ateneo no faltaba, su periódico no faltaba. Pasamos a las preguntas de la sala. Sí, un segundo. Ahora hacemos las preguntas. Bueno, aparte de agradecer las intervenciones estupendas, como habéis escuchado, yo destacaría un par de cosas que creo que todos los hombres y mujeres de la mesa han coincidido.
y es que, aunque se habla de esa España rojinegra con unos años que tuvo un especial peso en este país, era muy importante dejar claro que Mujeres Libres sigue existiendo, que la CNT sigue existiendo, que la FAI sigue existiendo y que ese proyecto continúa con sus nuevos pasos a dar. Este espacio, por ejemplo, es de la CNT, no es algo ajeno, no es algo diferente. Esto empieza siendo el archivo de la CNT y por extensión del movimiento libertario. Paréntesis, Mujeres Libres este año ha entregado gran parte de su archivo al archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo. Esto es, como digo, entonces, ese archivo, pero es también el sitio donde se editan libros anarquistas, como podéis ver en la entrada, donde se distribuyen otros libros anarquistas también hechos por otras editoriales y donde se programan actos culturales como este, y que este mes, por ejemplo, hay como 15. O sea, no es algo solo del pasado, con toda la importancia que tiene, es algo que continúa y depende de nosotros y nosotras que seamos capaces de transmitir a nuevas y más generaciones para continuar. Entonces, bueno, agradecer de nuevo a Mónica todo este trabajo y efectivamente, como nos hemos alargado un poquito más de lo pensado, pues quien quiera tomar la palabra, que lo diga, le paso el micro para que quede grabado y preguntas o intervenciones de tipo que sea, seguimos un ratillo más. Bueno, yo quería decir a Juan Pablo, en concreto, porque es el que ha tratado el tema de que la idea de si eres anarquista o anarcosindicalista, pues eres un obrero. Bueno, yo he estado en la escuela de caminos, soy ingeniero de caminos, jubilado, y he estado en la CNT toda mi vida. En la escuela de caminos, la mayoría de los compañeros y de los que teníamos una mínima interés por, bueno, pues por la política o por los sindicatos, éramos anarquistas, éramos libertarios. ¿Qué es lo que pasa? Que después, con Pepe, que creo que le conocéis, es un historiador y muy bueno y amigo, hizo un poco la historia del movimiento en la Escuela de Caminos y la trató siempre como que había sido fundamentalmente marxista. Yo le dije, no es cierto, no es cierto. O sea, en la Escuela de Caminos, la mayoría en aquella época, creo que desgraciadamente ahora no, pero éramos libertarios. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dejamos después, yo me incluyo, quitarnos ese protagonismo. En concreto, en el tema de Mujeres Libres, no sé si tú lo llegaste a conocer, pero la primera vez que se hace un debate sobre aborto en Madrid, se hace en la Escuela de Caminos. Vale. Y se invita a Mujeres Libres. Eso fue en el año 79, más o menos. Y fueron las Mujeres Libres. Y se invitó a la CNT, que tú a lo mejor también te acuerdas de ese tema. Se montó el chocho, claro, la CNT, porque no lo había aprobado. Bueno, no voy a extenderme en ese tema. La CNT se tuvo que marchar y tal, pero las Mujeres Libres sí os quedasteis. Y participasteis con todos los grupos parlamentarios que existían en aquella época. Tuvimos un follón muy gordo con Cristina Almeida, porque después, bueno, pues hubo un grupo neonazi o ultra que la estaba esperando para, bueno, es una historia bastante larga que no me quiero entretener. Bueno, yo he estado en el sindicato hasta que me he jubilado, no hay sindicato de jubilados, y yo he estado en la CNT. He de decir que yo particularmente he vivido algunas veces un poco como de discriminación por ser
ingeniero de caminos. Claro, eres ingeniero de caminos, has estudiado y ocupas un puesto en la empresa, digamos que elevado. Hostias, no eres un oficial, no eres un obrero. Y entonces, hostias, ¿cómo qué haces en la CNT? Entonces, la propia CNT, yo creo que, por lo menos a lo que a mí me respecta, pues se ha, no sé, como intentado decir, no, los auténticos militantes de la CNT es el peón, es el obrero, es el albañil, es en el sindicato de construcción que estoy yo, ¿no? Sin embargo, en el sindicato de construcción, aquí el secretario de la fundación ha sido hasta hace muy poco, hasta que cogió el COVID y lo pasó muy mal, era ingeniero de obras públicas, ¿vale? Y en el sindicato pues han pasado por allí, pues por lo menos como 5 o 6 compañeros que eran ingenieros. Si eso lo traducimos a un porcentaje, de decir, bueno, ¿qué porcentaje de ingenieros hay? Unos cuantos miles. ¿Cuántos obreros, tal como se entiende, de peones y albañiles hay? La hostia. Entonces, ¿cuántos ha habido en el sindicato de construcción en proporción más? ¿Ingenieros o obreros? Pues en proporción, no lo sé. Pero sin embargo, sí se ha vivido, y lo digo con mucha pena, como cierta discriminación en el sentido, bueno, es que sois, como se decía, sois, no me sale la palabra, de cuello blanco, en efecto. Entonces, la idea que se tiene, quizás que has comentado tú, y que es cierta, de que en la CNT y tal, pues son gente sin cultura y tal, quizás nos tendríamos que replantear también el por qué. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué pasa eso? Decir únicamente que la Fundación, la Asociación Cultural Caminos, mucha importancia, yo soy su presidente, hacíamos charlas permanentes, por ejemplo, sobre las centrales nucleares, que también era un tema y que los que nos oponían a las centrales sindicales, desde ingenieros, eran los que estábamos en el campo libertario. Es que por otro lado había muy pocos en la escuela, muy pocos del PC, no estaban tan claros que estuvieran contra las centrales nucleares. Y como eso, mucho más. Y bueno, quería decir únicamente que hay muchas veces que yo creo que deberíamos discutir y tratar el por qué pasa determinadas cosas y si tenemos parte de culpa en ello. Bueno, por alusiones, no sé. Vamos a ver. El movimiento libertario lo que está dirigido es a los trabajadores, es decir, considera que hay un grupo social que son los trabajadores, que son los que están llamados al movimiento libertario. Un trabajador y un burgués se diferencian de una forma muy sencilla, y es si hay una plusvalía o no. Esto lo explicaba muy bien un señor que no tenía nada de anarquista, que era Campomanes a finales del siglo XVIII. Decía, hay dos tipos de personas: los que necesitan trabajar cada día, aunque ganen mucho dinero, y los que viven sin trabajar. Seas ingeniero o seas profesor o seas médico, si estás en el movimiento libertario en conjunto y sobre todo si estás en la CNT, lo que te identifica es tu condición de trabajador. Yo no hablaba de obreros en el sentido de obrero manual, sino de trabajador. Ha habido tradicionalmente una desconsideración, un desprecio clasista hacia los anarquistas, usando un estereotipo, no digo yo que eso sea verdad, pero son del estereotipo del obrero inculto, del campesino andaluz, y también por parte de los marxistas de la misma manera. Eso, esa imagen, ese estereotipo que existe, ese desprecio tradicional, no tiene por qué responder a la realidad, pero es lo que hay. Hay una parte, he dicho que esto era muy difícil para mí porque era una cosa para los franceses,
Pero básicamente la idea que yo tenía cuando me escribió Mónica para que hiciese el artículo, la idea que yo tenía era romper un poco el mito de que en España el anarquismo tuvo mucho éxito por circunstancias propias de España. Entonces, existe en Francia y en otros países la idea de que en España, por algún motivo, el agua, el clima o no sé qué, hay más anarquistas que en ningún otro sitio, ¿no? Como lo que contaba Leo Ferré. Y yo creo que hay que darle la vuelta a eso. En España no hay más anarquistas porque bebemos un agua distinta. Lo que hace diferente a España es lo que hicieron los anarquistas españoles. Eso es lo que es distinto. Los anarquistas españoles hicieron cosas distintas a los anarquistas franceses o a los alemanes o a los argentinos, no por ser españoles, sino porque tenían una forma de ser, de trabajar y de actuar diferente. Eso es lo que marca la diferencia, y eso es un poco, no es una crítica, por ejemplo, a los hispanistas, pero sí a muchos en otros países que realmente lo que decían, bueno, es que en España son muy raros, y entonces, como son tan raros, pues son hasta anarquistas. Y esto, entonces, la cuestión no es que en España haya muchos anarquistas por una circunstancia propia de España, sino es que los anarquistas hacen cosas distintas a los de los demás países. Y una de las cosas que hacen distintas y muy importantes, y eso era una parte del artículo, es en la idea de la importancia que se le da al concepto de trabajador. Nosotros somos trabajadores, no necesariamente obreros, somos trabajadores. En la época en la que tú hablas, y yo desgraciadamente también puedo hablar porque estaba en la universidad en esa época, desgraciadamente porque hace muchísimos años, me hubiese gustado que fuese antes de ayer, pero no. En esa época lo que tenemos que preguntarnos es cómo es posible que un número amplísimo de estudiantes que venían de las clases medias o incluso de capas superiores de la sociedad, que estaban en una posición de privilegio como era la universidad en ese momento, ¿cómo es posible que esos estudiantes se identificasen como trabajadores? No hay más que ver que todas las organizaciones juveniles y políticas de la época eran de trabajadores, aunque no hubiese ningún trabajador entre ellos. ¿Y cómo eso se ha perdido? Ya que cuentas tú, yo voy a contar una anécdota personal. Uf, qué horror. Es una vergüenza mía. Yo entré en la Facultad de Medicina. Un año, el primer año que hubo numerus clausus, cerraron. Y los que habíamos entrado hicimos huelga para que se quitase. Y aquellos que habíamos tenido el privilegio de entrar a la universidad porque teníamos notas altas, conseguimos con la huelga que se suprimiese y que aquellos que habían quedado fuera entrasen también. Cuando hubo que elegir el delegado en mi clase, en mi facultad, en mi grupo, llegaron los distintos representantes de los distintos partidos marxistas a postularse como delegados y la mayoría decidimos que íbamos a funcionar de una forma asamblearia y no elegimos delegado en la Facultad de Medicina. Pero, sin embargo, el número de médicos que hay en la actualidad en la CNT o en el Movimiento Libertario es mínimo. Casi todos mis compañeros de la época pues estarán en el PP, votarán a Vox y algunos están directamente forrados, porque les sigo conociendo. ¿Qué pasó en esa época y en ese momento, o qué pasó en otras épocas y otros momentos para que sectores que no eran trabajadores se identificasen como trabajadores y se vinculasen con el movimiento libertario? ¿Qué hizo tan bien el movimiento libertario durante esos tiempos en España para que ocurriese eso? Ahora que en Francia están al borde de unas elecciones y todas estas cosas, y la gente dice, ¡ay! ¿Qué van a hacer estos? Y entonces a ningún anarquista de la época, ni a nosotros en aquella época, se nos ocurría preguntar qué van a hacer estos, solo preguntábamos qué vamos a hacer nosotros. Eso, preguntarnos qué vamos a hacer nosotros y qué hicimos también, en algunos momentos y en algunas épocas, es lo único que nos interesa. Todo lo demás es onanismo intelectual. ¿Qué es lo que hicieron tan bien en los años 70? ¿Qué es lo que se hizo tan bien hasta el año 36? ¿Qué es lo que se hizo también del 36 al 39? Para que una amplísima mayoría, o por lo menos de la gente más concienciada, incluso de sectores que no eran necesariamente trabajadores, se dedicasen a identificarse, a vincularse y a moverse dentro del movimiento libertario. Con una pequeña diferencia además, y es que mientras que la UGT lo que buscaba era integrar a sus cuadros dentro del sistema, y entonces ellos lloraban, ¡ay, queremos ser también!
Los anarquistas no, los anarquistas querían funcionar al margen del sistema y cuando empezaron los años 70 eso se hizo. Hablas de lo del aborto, pero en el local de Villaverde una de las primeras cosas que se hizo un centro médico de planificación familiar cuando no había y eso era un tabú en España. Entonces, eso es un poco lo que deberíamos preguntarnos. ¿Cómo es posible que en facultades supuestamente tan elitistas y clasistas como ingenieros o medicina, una amplísima masa de gente, en algunos casos como en mi curso mayoritario, y mi curso eran de 200 a 400 personas, optasen por una posición libertaria? ¿Qué hicimos también entonces y qué no hemos hecho bien desde entonces para que eso pase? Eso es. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Porque, completando lo que decía Juan Pablo, una de las cuestiones que, por ejemplo, el anarquismo como movimiento obrero, insertado dentro del movimiento obrero, como movimiento político organizado, es una respuesta a la sociedad industrial. Es decir, cuando el capitalismo se desarrolla, es decir, existían concepciones ideológicas anteriores a todo este contexto, pero lo que es como movimiento es una respuesta a la sociedad industrial. El capitalismo tiene un desenvolvimiento dentro de la sociedad y el anarquismo le va a dar una respuesta. A eso es lo mismo que el marxismo, es decir, crecen en ese entorno. Y una de las cuestiones que el anarquismo entendió desde el principio y en España se desarrolló bastante bien es la cuestión de la organización. Los trabajadores tienen que estar organizados. Si el trabajador por sí solo una persona, intenta dar una respuesta de forma individual, el capitalismo no sufre. Sin embargo, si el movimiento se conforma por trabajadores que tengan una idea clara de cuál tiene que ser la alternativa a ese sistema social, entonces el capitalismo tiene un problema. ¿De acuerdo? Y por eso el anarquismo español es societario, es un anarquismo societario, es un anarquismo insertado, imbrincado dentro del movimiento obrero. Además, tiene dos cuestiones que el anarquismo francés, que también es un movimiento que me interesa bastante, el anarquismo francés no tiene, o no tiene con tanta influencia. Uno es el pragmatismo. El anarquismo es pragmático. Tú lees los periódicos del siglo XIX y lees los periódicos del siglo XX y el anarquismo está dando una respuesta en el momento exacto. Es decir, qué está sucediendo en el momento histórico que nosotros nos encontramos y cuál puede ser la alternativa que nosotros ofrecemos. Tanto a corto plazo, subidas salariales, mejoras en las condiciones de los trabajadores, porque esa otra idea de que el anarquismo apelaba constantemente a la revolución como factor único, no es verdad. El anarquismo apela a la acción directa para presionar a la patronal para conseguir mejoras laborales. Y luego tiene posiciones finalistas, es decir, esto no es lo único porque el sistema está caduco y lo que se tiene es que transformar ese sistema. Y ese es el pragmatismo del movimiento libertario. Pero al mismo tiempo tiene también otra opción, y es que a veces se equivocaba y entonces tenía autocrítica. Es decir, ellos decían, ojo, hemos avanzado, hemos llegado a este punto y nos hemos equivocado. Por ejemplo, durante el primer bienio republicano, el anarquismo tiene una posición, o una parte del anarquismo tiene una posición frontal en contra del propio Estado republicano, no le sale bien, porque aquello no salió bien, y en el Congreso del 36 dan marcha atrás y dices, nos hemos equivocado. Es decir, ha habido un error de cálculo. Podrían estar acertados o desacertados, pero eso es lo que debatieron ellos en aquel momento. Entonces dice, ahora tenemos que volver a replantearlo. Si nosotros por sí solos no podemos acabar con el capitalismo, tendremos que hacerlo en conjunción con la otra gran organización sindical que es la UGT y por eso le hacemos un llamamiento a una alianza revolucionaria. Es decir, esos factores, organización, pragmatismo y autocrítica, es algo que tiene el anarquismo en España y que no se da en otros sitios. En otros lugares hay muchos individualistas, gente que ideológicamente aportan mucho al movimiento anarquista, pero organizativamente no aportan tanto. De hecho, cuando en Francia entienden que es el movimiento obrero el que puede plantearle una alternativa fuerte al capitalismo, es el momento en el que se desarrolla el sindicalismo revolucionario a finales del XIX y principios del XX. Pero ojo, las bases del sindicalismo revolucionario, en quien se fijan los sindicalistas revolucionarios franceses, es en el societarismo español. ¿Cómo lo han hecho los españoles desde el año 1868 para tener ese modelo organizativo? Y en eso se basa. Y los españoles, que a finales del siglo XIX y principios del XX tienen un momento en el que están buscando el camino, cómo poder conformar ese organismo tan amplio,
ven que ese sindicalismo revolucionario puede ser una referencia y lo traen a España también. Y es cuando se funda Solidaridad Obrera y después la CNT. ¿De acuerdo? Una vez más, vuelven a tener una posición de pragmatismo y de autocrítica. Es decir, por determinadas vías no llegamos a nuestros objetivos, damos marcha atrás y las replanteamos. Y eso es lo que tiene el anarquismo español. Y por eso el anarquismo español goza de salud y goza de fuerza hasta el año 36, tiene una posición privilegiada y tiene una posición importante del 36 al 39, y solo una dictadura de carácter fascista, represivo, liberticida, es la que logra tumbarlo dentro del entorno del territorio. Incluso en Alemania hay un momento que el desarrollo de la FAU se da porque los alemanes vienen a España y entonces ven lo que es y dicen, vamos a hacer lo mismo. Van allí y en un país, en un pueblo en principio tampoco favorable al anarquismo como es Alemania, consiguen una organización de miles y miles de trabajadores en un tiempo muy breve que acaba desmontando Hitler. Pero ellos son conscientes de que la diferencia es lo que hacemos aquí. En cuanto, por terminar, qué es lo que yo creo que hemos hecho mal y que antes hacíamos bien, e insistir un poco también en lo que decía Julián, antes los anarquistas daban respuestas anarquistas a lo que la gente quería. Y después, durante mucho tiempo, los anarquistas intentamos dar respuestas de cosas que a la gente no le interesaban. Intentamos convencerles que eso era lo bueno. Entonces, claro, cuando hemos estado durante un montón de tiempo dando charlas y cosas sobre cosas que entonces parecían importantísimas, pero que a la inmensa mayoría de los trabajadores y no trabajadores no les decían nada. Hay un caso, yo creo que lo puedo contar, me parece que Alfredo, y es que hicimos una manifestación en la embajada japonesa por un señor que había sido condenado a muerte, Omori, y fuimos allí todos a la embajada japonesa porque era este señor que le iban a condenar a muerte y tal, y resulta que los de la embajada japonesa, ni siquiera ellos, el embajador, sabía quién era Omori, solo lo sabíamos nosotros. Eso es un poco lo que pasa, eso es un poco lo que nos ha pasado. Bueno, agradeceros las intervenciones. Creo que hemos aprendido bastante hoy, o hemos podido aprender un poco más de la práctica del anarquismo en este país. Y en referencia quería hacer un breve comentario a lo que decía María Ángeles del cartelito de Podemos, porque es una cosa que va, desgraciadamente, más allá de las buenas o malas intenciones, ¿sabes? Efectivamente, hay un estereotipo peyorativo y destructor del anarquismo, como el que contó el compañero Calero, pero es que, a pesar de eso, a pesar de ese estereotipo y de muchos otros, los burgueses y los marxistas, que de alguna manera comparten y se suceden en el poder, tienen que reconocer que esa panda de obreros milenaristas y atrasados y burrillos ellos, y esos cerdos obreretes que decía el Papus, pues oye, no son capaces de quitarlos del medio con ese tipo de estereotipos. Y entonces apelan a otro tipo de combate del anarquismo y de su ideología y de sus formas de actuación, a otro tipo más civilino, que es pervertir cuando no pueden apropiarse de las cosas constructivas que el anarquismo a lo largo de sus años ha ido dejando ya y que han pasado ya a formar parte del acervo cultural que manejamos todos, como si fuera algo que surgió por ahí de la nada, ¿no? Se intenta pervertir y se intenta desnaturalizar conceptos como autogestión, como apoyo mutuo, como solidaridad, como todas esas cosas que ha aportado el anarquismo ya al acervo cultural de la humanidad, no solo en España, de la humanidad, ¿no? Y cuando eso les parece poco,
pues incluso intentan apropiarse de aquellas realizaciones, prácticas del propio anarquismo. Y te digo esto porque yo me he encontrado personalmente, ya que también estamos poniendo muchas cuestiones personales, yo cuando llegué en los años 90 a trabajar al AVE, algunos jefecillos que me conocían de mi anterior actividad en Renfe, me dijeron, hombre, te vas a poner muy contento, porque resulta que en Sevilla estamos trabajando en autogestión. Y digo, hostia, yo me debí equivocar, ¿dónde vine yo a trabajar a mis años? Bueno, luego me di cuenta, claro, les fui explicando cómo aquello podía parecerse un poquito a una especie de cogestión con la empresa para organizar el calendario laboral y demás. Y empecé diciéndole, mira, si hubiera autogestión en Sevilla, tú no serías nuestro jefe, porque obviamente hubiéramos elegido a otros. Pero aparte de eso, y a lo que iba, por eso intervengo, desde el 19 de hace 3 años, quiero decir 2019, con la celebración de los fastos del poder socialista en este país, del 80 aniversario del exilio republicano, yo personalmente, no personalmente, como presidente de la fundación, hicimos una protesta escrita que sellamos en el Ministerio de Justicia, porque figuraba la fundación como una entidad más que apoyaba los fastos oficiales del Ministerio respecto a ese aniversario, a esa celebración. Y fuimos a protestar porque obviamente liquidaban a 2 y pico millones de españoles, de anarquistas, de hombres y mujeres anarquistas, los liquidaban, los quitaban de en medio, transformándolos en republicanos. Y lo que más nos indignó, y a mí personalmente, y lo he denunciado ya por escrito en algún artículo, y siempre que tengo ocasión lo repetiré, no sé hasta cuándo, hasta que... es que en uno de los fastos era una exposición feminista que dirigía el ministerio, donde aparecían unas fotos de mujeres libres que se integraban y se apropiaban como si hubiera sido una creación de la agrupación de mujeres antifascistas. Que la cuestión no es solo un cartelito y no es solo Lucía, es que la pretensión desde el poder es que toda la realización y todo lo que has contado de mujeres libres es fruto de la República Española del 36, ¿no? No, cuando he dicho que suponía que no era con mala intención, era con retranca, evidentemente se oculta. No es que te ninguneen, es que te ocultan. Y además de tu discurso, de tus figuras y de tus acciones. Y eso, evidentemente, eso lo sé, lo he contado por Pilar, y me acuerdo también en el Ateneo de Villaverde, en una charla que se hizo sobre el aborto. La primera ley del aborto en España fue del PSOE en el 80. Y digo, vamos a ver, usted perdone, pero... Y eso lo hizo primero el gobierno de la Generalitat, porque estaban allí anarquistas, acertado en el gobierno de España, que luego no se consiguió por otros motivos. Pero la primera no es la del PSOE. Perdone. Es un continuo.
Y poner una foto sin consultar, es que me ha parecido un poquito aberrante lo de Podemos, porque les daba otra categoría cultural. Entonces, pues bueno, si lo han hecho sin darse cuenta, pues es que tienen un nivel bastante pobre, y si lo han hecho a propósito, pues ya les vale. Habría que decirles o mandarles algún libro para que aprendan un poquito. A lo mejor desde la FAL se lo pueden mandar, ¿no? Es decir, mira, sabiendo tu fondo cultural tan pobre, pues mira, te mandamos esto para que te pongas un poquito al día. Me despido de todos vosotros y todas vosotras. Os agradezco mucho que hayáis venido y os hayáis interesado. Y bueno, pues también quiero agradecer a la Fundación a Anselmo Lorenzo que nos recibe hoy y de la que también soy socia de base, aunque sea poca cosa, pero bueno, a pesar de todo es importante decirlo, ¿no? Gracias.